Papito Dios, aquí estamos, ardientes por ti, necesitados de ti y anhelando tu palabra, tu revelación, tu guía y dirección. Hoy te pedimos que nos ayudes, que nos des de ti, de tu Santo Espíritu, para recibir tu palabra, para meterla en lo más profundo de nuestra alma, para no ser oidores, sino también hacedores de ella, y que cuando los que nos vean seamos esas Biblias abiertas para que puedan conocerte a ti, que demos testimonio de lo que tú eres en nosotros. Te pedimos en esta hora que hables, que nos des la disposición física, emocional, espiritual, en todas las formas, para recibir tu palabra, porque tú mereces lo mejor, tú mereces toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda nuestra atención. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta noche recibí una llamada interesante porque es una mamá que es cristiana y me estaba preguntando cómo tomar dos decisiones. La segunda de ellas era que qué opinaba yo del homeschooling, de la enseñanza en casa de los niños por cuenta de tantos problemas que están pasando hoy. Entonces yo le pregunté que si ella había leído el libro de Apocalipsis últimamente. Me dijo que sí, que lo había leído recientemente unas 3 veces. Me dijo, bueno, entonces perfecto, porque ese libro te va a enseñar a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿tú crees que tu hijito que tiene 7 años, pongamos por caso, va a alcanzar a graduarse de bachiller? Entonces se quedó pensando. Dije, pues mira, eso es importante a la luz de la palabra, porque también va a marcar cómo tú vas a hacer el colegio en casa. Qué tanta intensidad, si crees que debes seguir el sistema como está de 6 horas, o si es suficiente de pronto con 4 o con 3 horas. Si tú conoces la palabra, puedes definir muchas cosas alrededor tuyo. Y ese ejemplo que les estoy dando es la razón por la cual estamos tocando este tema. Tenemos que conocer la palabra porque las decisiones de hoy en día, cotidianas, de todos los días y extraordinarias, todas tienen que basarse en el conocimiento de lo que está por venir. No es lo mismo una persona que piensa que no va a pasar nada, a otra persona que sabe que algo va a pasar pero esconde su cabeza como el avestruz entre la tierra y dice, no, yo no quiero saber de nada, no quiero oír ni una sola noticia. Cada una de estas dos personas va a tener un caminar diferente y también un desenlace diferente, pero no es lo mismo tampoco el cristiano que se congrega regularmente y no sabe dónde está parado, y entonces sigue pensando en que hay que alabar a Dios, pero que también hay que ver cómo se cambia el carro, no porque ya está muy viejo el que tiene, sino porque eso es lo que hace todo el mundo. ¿Qué tiene que ver la sal con la pomada? ¿Qué tiene que ver el cambio de carro con la inminencia de lo que está pasando con Apocalipsis? Y el cristiano que está empapado y enterado sabe entonces qué tiene que hacer con respecto a su salud, a la de su familia, a el manejo de eventualidades como puede ser un terremoto, o de recoger alimentos si es el caso, sí o no. Todo eso lo empieza a decidir en función de la palabra. Por eso ayer veíamos los 7 sellos, en realidad vimos 6, de Apocalipsis capítulo 6, que son el inicio de la tribulación. Y recuerdan ustedes que la pregunta para arrancar fue esa precisamente: ¿qué tal que estuviéramos viviendo la tribulación en su fase inicial? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque si creemos que estamos en la tribulación, entonces no solo tenemos que prepararnos para la salida del anticristo, que es el primer jinete, sino la llegada del segundo, que es la paz en la tierra, que ya no aparece por ninguna parte. Ahora no es simplemente una pelea callejera, sino mucho más que eso.
el tercer jinete, que es la especulación. Las noticias que vienen de Europa, como decía Jolie ayer, y de Estados Unidos, donde hay barcos de carga estacionados en los puertos sin poder descargar sus contenedores. Y eso implica que ya hay escasez de muchas cosas en estos países y que de pronto a Colombia puede llegar en términos de días o de 1 o 2 meses. ¿Qué hago si conozco la palabra? ¿Salgo a hacer mercado? ¿No salgo a hacer mercado? ¿Tengo cómo hacerlo? ¿No tengo? Bueno, si no tengo cómo hacerlo, Señor, Dios suplirá. Tú tienes que proveer todas las cosas porque yo no puedo resolver nada en este momento. Pero sobre todo, veíamos ayer el quinto sello, que es el de la persecución. Entonces, si creemos que estamos en la tribulación, vamos a tener persecución con pérdida de vidas. Por ahora la persecución es solamente de ese tipo de documento que nos va a arrinconar, no nos deja movernos con libertad, y ciertas miradas de los vecinos o de los familiares, miradas con crítica, pero no más por ahora. Sin embargo, un cristiano, estos que oye la palabra de hoy, o sea, de ustedes, sería capaz de ofrendar su vida delante del Señor si vinieran a pedírsela ahora. Miren que esa decisión tiene que ver necesaria y obligatoriamente con el entendimiento de quién es mi Dios, para dónde vamos si morimos o para dónde vamos si somos arrebatados. Todo eso marca mi decisión, porque si yo sé que la tribulación no dura sino unos años y me van a matar, y sé que está en juego o el cielo o el infierno, pues la decisión es sencilla, por mucho miedo que yo tenga. ¿Quiero ir al cielo? Entonces, Señor, aquí está mi vida. Otra llamada que tuvimos hoy tenía que ver con personas que, a pesar de conocer la realidad de los medicamentos que se están aplicando hoy en día, sin embargo, por las presiones, están sucumbiendo cada vez más. La presión está llegando a momentos insostenibles. Tú tienes que decidir qué vas a hacer cuando te presionen, de parte del trabajo, de parte de tus amistades, tu familia, tus vecinos. Si vives en un conjunto, ¿qué vas a hacer? Tienes que ir tomando esas decisiones ya, de conciencia. Como miramos el capítulo 6 solamente, no nos metimos en el contexto, y esa es una de las enseñanzas que he procurado transmitir aquí. No tomen ninguna parte de la Biblia sin ver todo lo que hay alrededor. Por eso el cristiano es un individuo juicioso que estudia 1, 3, 10 veces el mismo pasaje, hasta que finalmente empieza a entenderlo. Vamos hoy a mirar el contexto del capítulo 6 y entender por qué ayer decíamos que la iglesia no debería pasar por la tribulación. La introducción fue larga y pretendo ir bastante rápido. Miren el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Vamos a ir rápido, así que lean la palabra de carrera. Después la estudian con calma cuando vuelvan a disponer del audio. En el versículo 4 del capítulo 1 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Después en el versículo 11 dice el Hijo del Hombre, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿A qué? A las 7 iglesias que están en Asia. No que no hubiera más iglesias en el resto del mundo, sino que las 7 iglesias de Asia eran representativas de todas las iglesias de todo el mundo. El número 7 es el número de la perfección. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya mirando esto así, vemos que los próximos capítulos son muy importantes y giran alrededor de la iglesia. Tú te estás congregando en un grupo, pero llámese grupo en español, en griego es exactamente igual que lo que dice la Biblia,
eclesia, o sea, congregación de santos, y en español traducido como iglesia. Cuando hay dos o más reunidos alrededor del nombre del Señor, Él está allí en medio de ellos, porque ya hay eclesia. Entonces, la palabra eclesia, por favor, despeja todo lo que tengas de tu cabeza en este momento y oye esto. La palabra eclesia es importantísima para el corazón del Señor Jesucristo. Por todo y por todo. Empezando por que Él viene a fundarla, coloca los cimientos, después deja que Pablo coloque ya las paredes, pero Él viene a remarcar la importancia aquí en Apocalipsis con la revelación que le da a Juan. Te estoy exhortando y me estoy exhortando a mí para que abramos los ojos con respecto a por qué es tan importante la iglesia para el Señor. En el versículo 5, la parte final del capítulo 1 dice: al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes. Tú has oído repetidamente ese concepto. Tú eres rey y sacerdote desde ya para el Señor. Esa es la finalidad de tu vida. Que seas cogobernante, co-sacerdote con Él en el milenio y durante la eternidad. Por eso estamos capacitándonos, discipulándonos, adiestrándonos en la palabra y con el poder del Espíritu Santo siendo transformados para que lleguemos a este punto. En el versículo 16 del capítulo 1 dice: en su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y en el capítulo 1 está escrito que las 7 estrellas, al final en el versículo 20, son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los mensajeros. O sea, debe haber un ángel en cada iglesia del cielo, pero el mensajero principal a nivel humano es el predicador, el profeta, el pastor o el ministro, cualquiera que sea. Por tanto, el ministro tiene una responsabilidad muy alta, directamente ante el Señor Jesucristo. Y tiene que entender esa responsabilidad todos los días con respecto a lo que habla, a lo que enseña, a lo que estudia y cómo vive, y al testimonio de su vida. No solo tiene que cargar con los problemas de al menos una persona hasta 20,000 o 30,000, si la iglesia es muy grande, sino con los suyos propios. Cosa que pues prácticamente ninguna oveja hace, solamente mira sus problemas. Ay, pastor, ¿qué hago? Bueno, esa es la función de la iglesia, que haya un ministro responsable delante de Dios para que la iglesia sea guiada. Por eso se llama pastor y por eso se le dice ovejas a los congregantes, porque van detrás del pastor. Pero aquí el pastor principalmente no es el ángel, el hombre, sino el príncipe de los pastores. Conclusión: el pastor de la iglesia debe seguir al príncipe de los pastores para que la iglesia atrás, las ovejitas, estén bien alimentadas y comprendiendo la verdad. Claro que eso depende también de ellas, ¿no? Porque el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El mejor predicador del universo se manifestó de muchas maneras y muchos no quisieron oír. Y eso sigue igual. Por eso vamos a una descripción rápida de las 7 iglesias. Entendamos que cada iglesia son 7, el 100%, entonces una iglesia corresponde al 14%, para ser exactos 14.3%. De estas 7 iglesias solo 2, o sea el 28.5, ni siquiera el 30, son iglesias fieles.
El remanente entre un grupo de 7 iglesias es ni siquiera el 30%. Si una iglesia tiene 100 personas, lo más probable es que solo 25 o 30 estén caminando con el Señor y las otras 70, 70 y pico estén distraídas, no saben qué están haciendo, no saben qué están pisando, no saben para dónde van y están tibias continuamente. Bueno, entonces, el mensaje a Éfeso. Primera de las iglesias que no pasa la prueba. Rápidamente, en el versículo 4 le dice, mensaje principal, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, ¿cómo está tu amor con el Señor? ¿Ya lo dejaste? ¿O estás enamorado todavía? ¿O estás luchando porque ese amor vuelva a renacer? Son las 3 posibilidades. Porque el Señor dice que si no se arrepiente uno de eso, dice, pronto vendré, en el versículo 5, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Es decir, quitaré tu iglesia o tu pastor que te guía de su lugar, para que te quedes solo, sin guía, y veas a ver qué vas a hacer, si ahí dependes del Señor. Esta es la primera iglesia regañada. La segunda es una de las que pasa la prueba, Esmirna, y miren lo que ocurre aquí. Esmirna le dice el Señor en el versículo 9, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque en paréntesis dice, aunque eres rico. O sea, la riqueza era invisible para esta iglesia, porque el exterior era una iglesia menospreciable desde el punto de vista humano, porque no parecía ser nada exitosa, grandiosa, poderosa, nada memorable. El Señor le dice, eres rico, porque el Señor siempre mira el corazón y los hombres miran la apariencia. ¿Ustedes han visto ese fenómeno? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces la iglesia de más de personas en el pueblo, en la ciudad, debe ser la mejor. Claro, el pastor es el más conocido, claro, entonces vamos para allá. Y hagan lo que él les dice. Y cuando están adentro, muchas veces no se dan cuenta que de pronto esa iglesia no es de sana doctrina, entonces el pastor les dice, por favor necesitamos extender estacas, diezmen, ofrenden, hagan de todo. Y la iglesia sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y cada vez llega más gente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pero están perdidos. No están en la verdad. Ajá. Aquí la iglesia que está en lo correcto es una iglesia pobre y atribulada. Tiene muchos problemas. La tercera iglesia, Pérgamo, le dice, yo conozco tus obras. Y según lo dice aquí, dice, estás en un sitio terrible, porque estás en el mismo sitio donde está el trono de Satanás. Ese no es el problema, porque de hecho hay iglesias que son llamadas para estar en la caldera de fuego. El problema es, en el versículo 14 dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esta iglesia tenía fe, pero ya empezó con herejías. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, iglesia, no, aquí estamos para pasarla bien porque el Señor murió por nosotros. Entonces, tranquilos, si pecamos, Él nos perdona, pequemos, pasémosla bien porque esta vida es una vida dura. Entonces con el Señor ya no es dura. Eso es herejía. Esa es la doctrina de la prosperidad de hoy en día. Y la doctrina de los nicolaitas también, que yo aborrezco, o sea, el control humano de una institución que es divina. ¿Qué hace el Señor? Pelearé contra ellos con la espada. ¿Con qué? Con la palabra. Viene a pelear el Señor. Por la herejía, por la falsa doctrina. Toda iglesia que se mete en ese camino
va a tropezar siempre en lo mismo. Llega la palabra y hasta ahí fue. El mensaje a Tiatira, la cuarta. Aquí le pasa más o menos lo mismo, pero aún es peor. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¡Tremenda iglesia! Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Este es un fenómeno muy frecuente hoy en día, que es el del control de ciertas mujeres con espíritu jezabélico, espíritu controlador, que empiezan a manipular a los directivos de la iglesia y el pastor. Con profecía, con falsa profecía. Aquí dice que se dice profetiza. Uy, tenemos entonces aquí una iglesia con un ministerio apostólico y profético. Y decíamos que esos eran ministerios santísimos. Ojo con las iglesias que están controladas solamente por mujeres. Ojo, porque no es que el Señor sea machista, sino que Él estableció un orden. No es que la mujer no pueda llevar el control de una iglesia, pero no única, porque entonces corre un riesgo. Es que la mujer tiene uno de dos extremos: es bellísima por dentro, es un ángel, o es bellísima por fuera como un demonio y usa sus encantos para provocar trampas y caídas. Entonces, eso pasa aún en el ministerio. En el versículo 24 nos aclara por qué esta es peor Tiatira que Pérgamo. O sea, la cuarta es peor que la tercera, porque dice: pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, Jezabel está íntimamente relacionada con oscurantismo satánico, con malignidad. Capítulo 3, llevamos 4 iglesias, de las cuales solo una hasta el momento ha sido aprobada, y fue aprobada la que menos esperaba, no fue la más grande. La que sufría mucho. Ahora en el capítulo 3 vienen 3 iglesias, y de estas 3, otra vez una es aprobada. Sardis es la peor de las 3 del capítulo 3. Muerta. Dice: yo conozco tus obras, en el versículo 1 al final, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es una iglesia muerta, una iglesia que se mueve, que ora, pero está muerta. Y el Señor le dice en el versículo 3: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Esto ha estado pasando, hermanos, durante estos 2 años recientes. El Señor ha hecho visitaciones a las iglesias que se creían disque santísimas, iglesias que se creían ungidísimas, bendecidísimas, prosperísimas. El Señor cayó, y cayeron muchos, incluso pastores. Tenemos conocimiento directo de uno. Porque esta es una iglesia hipócrita. Por esta razón, miren, el versículo dice: el vencedor será vestido de vestiduras blancas. No había santidad en esta iglesia. En el versículo 7 llega la iglesia de Filadelfia, que es la segunda aprobada de las 7. En el versículo 8 dice: yo conozco tus obras, no las enumera. Por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues, aunque tienes poca fuerza, ¿cómo era? Esmirna era pobre y atribulada. Esta tiene poca fuerza, pero ha guardado la sana palabra. Por eso hay una puerta abierta para él. Y no has negado mi nombre, palabra y
testimonio de vida. Esta iglesia está viviendo conforme a los pasos de Jesucristo. Por eso le dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra, la Biblia, la Escritura, de mi paciencia. O sea, no solo la palabra, sino saber esperar. Esperar en Él. Saber perseverar, saber mantenerse, saber ser fiel. ¿Has guardado la palabra de mi paciencia? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Esto que estamos viviendo. ¿Qué tenemos aquí, mis hermanos? Por favor, abran sus ojos y sus oídos. La sexta o penúltima iglesia es la que recibe la promesa de que va a ser rescatada antes de que venga la tribulación. Primera prueba que encontramos aquí sobre por qué la iglesia no va a pasar la tribulación, la iglesia verdadera. Porque las otras iglesias que han venido en sucesión, una detrás de otra, o al tiempo, ustedes pueden mirar en cualquier ciudad y van a descubrir que estas iglesias se dan todas al tiempo. La iglesia de la derecha es tal, la de la izquierda es tal, la otra es tal. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es si nosotros somos la iglesia de Filadelfia o la de Esmirna. Ojalá. La iglesia pobre y atribulada, o la iglesia que tiene poca fuerza pero que guarda su palabra. ¿Sí ven la importancia de tomar el contexto? ¿Por qué no podemos llegar a los sellos y decir estamos en la tribulación? Porque aquí está hablando, primero, se me había pasado por alto, el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que son y las que han de ser después de estas. El Señor está haciendo aquí una recopilación de la historia de la iglesia, desde el momento en que nace allá con los apóstoles hasta el momento en que es arrebatada. Bien, la última iglesia es una de las más críticas, porque aquí tenemos la Odisea, donde le dice, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No te has decidido si me amas o si tienes indiferencia hacia mí. Estás un día buscando de Dios y al día siguiente estás aburrido. Decídete, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te sacaré de mi presencia, de mi vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a hacer eso? Pues cuando el Señor venga por su novia. Se lleva a la novia y los tibios, que son las vírgenes imprudentes, ¡pah!, son vomitados. Se quedan aquí. Tú dices, yo soy rico. Esta iglesia dice, nosotros somos la iglesia santa. Nosotros tenemos todas las cosas aquí, tenemos la doctrina correcta. A propósito, ninguna de estas iglesias ha dicho, no, qué pena, Señor, nosotros no tenemos la doctrina correcta. Es Dios el que dice, a través de su Hijo, ustedes no tienen la doctrina correcta. Por conclusión, si queremos saber si tenemos la doctrina correcta, tenemos que preguntarle al Señor. Porque le dice a la Odisea, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Esta es la iglesia que más reprensión recibe y es la iglesia actual. Estamos hablando de que el 28% de las iglesias son las únicas que van a ser llevadas y el restante, que es 62%, se va a quedar. Y esas están representadas claramente por la iglesia de Sardis, que está muerta, y por la iglesia de la Odisea, que es tibia. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Que la palabra iglesia es la última vez que aparece ahí en el versículo 22 del capítulo 3. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que tiene oídos, oiga. ¿Qué? Lo que el Espíritu Santo está diciéndole a las iglesias a través de Apocalipsis 1, 2 y 3. Que hay iglesias que tienen que despertarse. Eso no es una invención del pastor, es que el pastor dice, sí, nosotros sí tenemos la doctrina correcta, entonces todas las otras iglesias están en error. No, es que cuando un pastor se levanta y predica eso, tiene que estar fundamentado en esto que estamos viendo. ¿Somos doctrina correcta o no lo somos? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Estamos buscando cosas de este mundo? ¿Estamos buscando reconocimiento, fama, gloria, poder? Esa fue la tentación del Señor Jesucristo de parte del diablo. ¿O estamos buscando vivir y glorificar a Cristo? Entonces, si el centro de nuestra vida es Cristo, es probable que estemos en el camino correcto, sin embargo tenemos que examinarnos continuamente. La palabra iglesia desaparece ahí, porque ahora lo que dice en el capítulo 4, versículo 1 es, después de esto, o sea, después de que se acaba la era de la iglesia, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Se abrió una puerta que antes no estaba. ¿Para qué se abre una puerta? ¿O para que alguien baje? ¿O para que alguien suba? La primera voz que oí era como de una trompeta. El rapto. Yo no sé si ustedes recuerdan esa palabra que hemos leído tantas veces en Primera de Tesalonicenses 4:16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La primera voz que oí era como de una trompeta. Busquemos Primera de Tesalonicenses 4:16 para ver si hay conexión o no. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego. Y dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y oigan, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Oímos bien? Entonces la sucesión de los eventos, eso lo vimos en las 7 promesas, es que primero suena la trompeta, la voz de un ángel y la voz de Dios, y después resucitan los muertos y viene el arrebatamiento. A estas alturas todavía hay cristianos que están diciendo que en la Biblia no se habla de arrebatamiento. ¿Saben quiénes son esos cristianos que dicen eso? Los que oyeron a un pastor X decir que él no creía en el arrebatamiento y ellos nunca investigaron si era verdad o no. Estamos hablando del versículo que habla del arrebatamiento en la Escritura. Y por esa razón es que estamos sustentando Apocalipsis 4:1 como el evento que marca el arrebatamiento después de que termina la era de la iglesia. O sea, de aquí en adelante ya todo es para los que se quedan, no para nosotros. Bien. Que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora empiezan las cosas después de la era de la iglesia, o de la era del Espíritu Santo, o de la era de la gracia. Ahora ya podemos empezar a ponernos en contexto con el capítulo 6 que veíamos ayer. El capítulo 6 de lógica está después del capítulo 4. O sea que el arrebatamiento en 4:1 está antes que el primer sello, que el segundo y que el tercero. Nos saltamos y pasamos al versículo 4 del capítulo 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Esto es importante porque nos va a ubicar en el escenario. El escenario de aquí se llama la adoración celestial del capítulo 4. Está en el centro del trono de Dios y uno sentado en el trono.
Alrededor hay 4 seres vivientes, que son arcángeles, y alrededor de esos arcángeles 24 tronos. Y todo el mundo se pregunta, ¿quiénes son esos 24 tronos? Pues vayamos a Apocalipsis 5, 9, donde dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Oiga, y con tu sangre, refiriéndose al Cordero, nos has redimido para Dios. ¿Quiénes? Aquí en el versículo 8 decía: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los ancianos entonces son los que dicen: y con tu sangre nos has redimido para Dios, o sea, los salvos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Lo leímos en el capítulo 1, que es la promesa para nosotros. Y ya somos reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Ya somos reyes y sacerdotes. Por eso nos sentamos en 24 tronos que son representativos. Son 12 y 12 como símbolo numérico. No porque sean los únicos tronos que va a haber, sino para mostrar que los que estén en la presencia de Dios, en la adoración celestial, son el pueblo redimido de Dios. Pastor, pregunto, en algún estudio que hice decía que los 24 ancianos, 12 son la representación del Antiguo Testamento y los otros 12 del Nuevo Testamento, que es la iglesia. Sí. Cabe, ¿no? Sí. Hay varias interpretaciones de todo esto, pero yo les estoy hablando de la que es más representativa dentro del pueblo cristiano. Ustedes van a oír otras interpretaciones, ustedes son libres de seguirlas si quieren. Claro. Pero yo estoy mostrando con la palabra por qué nosotros, o yo creo en todo esto. Nosotros somos los que tenemos ese cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, ¿no? La iglesia. En el capítulo 5, el versículo 1 dice al final: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Estos son los sellos que vimos ayer. El libro con los 7 sellos. Entonces, el libro que va a desplegar la ira del Cordero y la ira de Dios. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. ¿Por qué? Mucho se ha discutido sobre eso. Pero es que este libro, o sea, este rollo, es el plan de Dios. Y el plan de Dios no lo puede abrir sino Dios. O alguien de su linaje. Y en este caso, ¿quién mejor que el Cordero, que había demostrado con su vida de obediencia hasta la cruz su infinita humildad y plegamiento ante la grandeza de Dios el Padre? Por esa razón, entonces ahora Dios va a dar el poder al Cordero y también le da la dignidad de abrir el plan de Dios, el plan final de Dios en cuanto al juicio del mal. Y por eso en el versículo 12 dice: y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Aquí es donde nos basamos para decir que en este momento el Cordero es coronado o entronado como Rey de la creación, recibe el poder directamente de Dios y ahora Él lo va a ejercer por la eternidad. Con esto, entonces, ya nos ubicamos y llegamos a lo que vimos ayer. El capítulo 6 viene después de todo esto. Resumen, viene después de la era de la iglesia, capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Viene después de que la iglesia está en el cielo en adoración, capítulo 4 de Apocalipsis.
Y viene después de que el Cordero es entronado o entronizado en el capítulo 5. Por eso el capítulo 6 arranca con que entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Después de qué? Después de su entronización, después de haber estado con la iglesia. Todavía no son las bodas son al final, pero ya la iglesia está alrededor como ancianos en el cielo, ya fue arrebatada. Argumento para confirmar lo que decíamos ayer: los sellos se abren cuando la iglesia haya sido, la verdadera iglesia, haya sido arrebatada hasta el cielo. Y esos sellos los van a ver los habitantes incrédulos del mundo y los creyentes que se quedaron, los creyentes tibios que no decidieron seguir al Señor con toda valentía y con toda decisión. Entonces viene lo que ayer veíamos, que sin embargo estamos viendo algunos adelantos. El primer sello, que es el poder tiránico, ya estamos viéndolo a nivel de muchos gobiernos, correcto. El segundo sello, que es el conflicto, que ya se está mostrando en todas partes, hay pelea por todo. El tercer sello, que es la especulación, de lo que hablábamos ahora. Escasez de alimentos. Alimentos represados, que están subiendo de precio rápidamente. El cuarto sello, que es la muerte, por causa de la guerra, del hambre, de las pestes y de las fieras. Que ya lo estamos viendo. También estamos viendo adelantos, pero todavía no ha llegado el sumum, el plenum. Imagínense, si lo que estamos viendo es como está, ¿cómo será estos sellos ya desplegados? Y los sellos tampoco son tan plenos y completos como son las trompetas. Y por último, las copas. Las copas, todo es ira. Que las copas sí ya son ira desplegada en toda su fuerza. Por eso, hermanos, es que viene la invitación. El quinto sello, que es el martirio, y el sexto sello, que son cataclismos. Viene la invitación, mis hermanos, otra vez, una vez más, analizando las 7 iglesias de Apocalipsis, viendo que solamente 2 de 7 son las que tomaron la decisión correcta de vivir, así sea en tribulación, en escasez, en pobreza, en falta de fuerza, en falta de reconocimiento, lo que sea. Pero lo importante es agradar a Dios, no agradar al hombre, para escapar de todas estas cosas que han de venir y heredar la vida eterna, de paz, de regocijo, de ausencia de dolor y de reinado. Y un Edén completamente reconstruido y mejorado. Bueno, ese era el propósito de esta enseñanza, aclararles finalmente que no estamos en la tribulación, a menos que estemos interpretando mal la palabra, que no parece, porque aquí hay una sucesión, y ese es un principio bíblico. Si hay un orden en la palabra revelada, hay que interpretarlo de acuerdo a ese orden. ¿Qué quieres decir? Pues que con esto, es que yo oigo a los cristianos, uy no, yo no quiero estudiar eso a mí me da miedo, eso yo no entiendo nada. Y el Apocalipsis en el mundo tiene una connotación de final, de terrible, de cosas terribles, y Apocalipsis, yo creo que ustedes ya lo saben, significa revelación de las cosas que están por venir. Entonces, en este orden de ideas, nosotros ya habiendo estudiado tan hermoso esto, somos hijos de Dios, estamos sellados, nos insta el Señor a seguirlo, a ser santos, y ya tenemos un trabajo en el cielo, tenemos un título, por llamarlo así, aparte de ser la esposa de Cristo, somos reyes y sacerdotes de una nación santa. Yo creo que el Señor lo vale todo. No miren las cosas materiales, no miren las cosas que de pronto pueden atesorar en el mundo. Es que quiero comprar la casa, es que me quiero comprar ese vestido, es que quiero ir a Estados Unidos. Tristemente tenemos hermanos que nos llaman, es que me tengo que ir del país y me tocó ponerme la marquita, me tocó ponerme la solución. Nada de lo que en este mundo nos pueda parecer atesorable puede ser comparado con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Está escrito que nada de lo que está aquí es comparable con la gloria que está por venir.
Entonces no tengan temor, recuerde que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Para poder sentir paz, para poder estar tranquilos, tenemos que estar pegados al Señor, oyendo su palabra, hablando con Él, en oración y en adoración. Entonces pues vamos a orar por eso. Bendito Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra tan hermosa. Nosotros no vamos a estar en esto tan tremendo porque tú estás diciéndonos, búsquenme, nos estás advirtiendo en las 7 iglesias esos perfiles de las personas tibias, de las que van de aquí para allá, pero también están mostrando a los que son entregados a ti, Señor. Que seamos nosotros este redil, esa iglesia de Filadelfia, a la que tú le prometiste que abrirás una puerta en el cielo, que ninguna tribulación sería para nosotros, Señor, que nosotros seremos dignos de estar contigo, que tú nos sacarás de la hora de la prueba que ha de venir al mundo. Estamos en una tribulación, estamos en periodo de prueba. Hoy te pedimos que nos des valentía, que nos des coraje, que nos des sabiduría, porque tú lo vales todo, Señor. Tú diste hasta tu última gota de sangre por nosotros, no nos pertenecemos. Cuando decimos que somos cristianos, tenemos que entender que te pertenecemos a ti, Jesús. Somos tuyos y tú sabrás lo que haces con nosotros. Te pedimos que nos des ese entendimiento y que podamos estar firmes, Señor, para lo que pueda venir y esperar cuando suene la trompeta y subamos, Señor, al cielo. Ya lo anhelamos, Padre eterno. Gracias te damos en esta noche, bendecimos tu santo nombre, bendecimos tu palabra y ven, Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. Amén.